¿Alguna vez te has preguntado por qué el dolor es una constante en la vida de tantos cristianos? ¿Por qué Dios permite que pasemos por momentos tan difíciles? Y si te dijera que, a través del dolor, Dios habla de manera profunda y transformadora con cada uno de nosotros. ¿Y si te dijera que el sufrimiento puede ser la clave para desbloquear una conexión espiritual que nunca imaginaste que sería posible? Hoy, en este video, descubrirás un secreto oculto, un poder divino que muy pocos comprenden realmente, algo que puede transformar tu vida de una manera que nunca imaginaste, solo si te quedas hasta el final. Sé que el dolor es algo que nos afecta a todos. Muchos lo atraviesan sin entender el propósito, sin darse cuenta de lo que Dios está tratando de comunicar. Pero la verdad es que el dolor, por más difícil que sea de soportar, puede ser una de las formas más poderosas en que Dios habla contigo. Es una herramienta de purificación, transformación y enseñanza, y estás a punto de descubrir cómo. En los próximos minutos serás guiado a través de enseñanzas bíblicas, reflexiones profundas y ejemplos poderosos que abrirán tus ojos al plan de Dios a través del dolor. Exploraremos juntos cómo Él usa el sufrimiento para moldear nuestras vidas y acercarnos a Él. Revelaré cómo, a través del dolor, puedes encontrar la verdadera paz y restauración, incluso en las circunstancias más difíciles. Antes de comenzar, quiero pedirte un favor muy importante. Si estás listo para recibir esta revelación, comenta abajo la frase «Dios me habla a través del dolor». Esto será una señal de que te estás comprometiendo con lo que Dios quiere hablarte hoy. Y al dar ese like, no solo estás ayudando al canal, sino que también estás difundiendo esta palabra a más personas. Al hacerlo, estarás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a quienes más lo necesitan escuchar, compartiendo la palabra de Dios con el mundo. Además, quiero que te suscribas al canal ahora, porque lo que estamos a punto de discutir es algo que puede cambiar tu vida para siempre. Este video tiene la clave para desbloquear bendiciones que tal vez has estado buscando durante mucho tiempo. Y por eso, te pido que te suscribas para no perder ningún contenido que pueda traer más revelaciones divinas para tu caminar espiritual. La penúltima lección de este video puede ser la clave para que entiendas completamente el propósito de Dios en el sufrimiento, así que permanece hasta el final, porque lo que descubrirás aquí será más que simples palabras, será una revelación transformadora. Ahora, comencemos el estudio y descubramos cómo Dios te habla a través del dolor. 1. El dolor como medio de purificación. En 1 Pedro 1, 6, 7, la palabra de Dios nos enseña: esto es motivo de gran alegría, aunque ahora por un poco de tiempo tengan que soportar aflicciones de diversas clases. Estas aflicciones tienen el propósito de probar la autenticidad de su fe, que es más preciosa que el oro, que, aunque perecedero, es refinado en el fuego. Así, su fe, más preciosa que el oro, será reconocida como digna de alabanza, gloria y honra cuando sea revelado Jesucristo. Este pasaje nos revela un secreto. Las aflicciones son una forma de refinamiento espiritual. Al igual que el oro, que pasa por el fuego para purificarse, tu fe también pasa por el fuego del dolor para volverse más pura y más fuerte. Cuando enfrentas momentos difíciles, Dios está obrando, eliminando las impurezas de tu alma, preparándote para algo mucho más grande. El dolor muchas veces es visto como algo negativo, pero la Biblia nos enseña que tiene un propósito mucho más profundo. Cuando pasas por dificultades, Dios no te está abandonando. Él te está purificando. Está eliminando las barreras que te impiden vivir la vida plena que Él ha planeado para ti.
Puede que te estés preguntando, ¿pero cómo puedo ver el dolor de esta manera? ¿Cómo puedo entender que tiene algo bueno? La respuesta está en la fe. Dios nos llama a confiar en Él, incluso en los momentos más difíciles. El sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad para que Dios trabaje en nosotros, nos acerque a su voluntad y nos haga más semejantes a Cristo. El dolor pondrá a prueba tu fe, revelará dónde necesitas ser más fortalecido. Y al mismo tiempo hará que experimentes un nivel de cercanía con Dios que nunca imaginaste. Él se revela de una manera más profunda durante los tiempos de sufrimiento, porque es en esos momentos cuando nuestra dependencia de Él se hace más evidente. Por eso, querido hermano y hermana, no desprecies el dolor. No lo veas como algo en tu contra, sino como algo que Dios puede usar para tu bien. El dolor puede ser una señal de que Dios está trabajando en tu vida, refinando tu fe y preparándote para un propósito mayor. En los momentos de dolor es fácil sentirse perdido, solo e incluso desesperanzado. Pero recuerda, el dolor es un instrumento de transformación en las manos de Dios. Cuando Él permite que pasemos por tribulaciones, no es para destruirnos, sino para moldearnos, para hacernos más semejantes a Cristo. La Biblia nos enseña que Dios disciplina a quien ama y castiga a quien recibe como hijo. Hebreos 12:6. Esto es un reflejo de su amor por nosotros. El dolor es, en realidad, una señal del cuidado de Dios. Es un proceso de restauración. ¿Sabías que cuando Dios nos permite pasar por momentos difíciles, Él nos está enseñando a depender exclusivamente de Él? El dolor nos muestra nuestras limitaciones, nuestras debilidades y nos hace ver la total necesidad de la gracia de Dios. Cada lágrima que derramas, cada lucha que enfrentas, tiene un propósito: moldear tu carácter para que te conviertas en una versión más pura y fuerte de lo que jamás imaginaste ser. En Isaías 48:10 Dios dice: «He aquí, te he purificado, pero no como plata. Te he probado en el horno de la aflicción». El Señor nos muestra una vez más que la aflicción no es algo para hacernos caer, sino para hacernos crecer. El horno de la aflicción es el lugar donde Dios prueba la sinceridad de nuestro corazón y refina nuestra fe. Esta aflicción que estás enfrentando ahora, que quizás te haya llevado a cuestionar si Dios todavía está contigo, es precisamente la herramienta que Él está usando para prepararte para algo mayor. Dios nunca pierde el control, incluso cuando las circunstancias parecen dominar nuestras vidas. Recuerda que Dios es soberano sobre todas las cosas. Él usa el dolor para transformarnos en instrumentos poderosos para su gloria. Sin embargo, muchas veces es tentador huir del dolor, buscar alivio inmediato y evitar el sufrimiento a toda costa. Pero al hacerlo, podrías estar perdiendo la oportunidad de ser moldeado por Dios de una manera más profunda. El Señor permite que pases por esta aflicción porque sabe que traerá frutos de paz y bendiciones duraderas en tu vida. No te apresures a salir del dolor, sin antes aprender lo que Dios quiere enseñarte. El dolor también sirve para recordarnos la fragilidad humana. Vivimos en un mundo donde la tentación de confiar en nuestras propias fuerzas es constante. Pero como dice 2 Corintios 12:9, «Pero Él me dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque el poder se perfecciona en la debilidad». Cuando estamos en lo más profundo del pozo, es cuando el poder de Dios se vuelve más visible. Él usa nuestras debilidades para demostrar su fuerza. En el dolor, tenemos la oportunidad de vivir una intimidad con Dios que es indescriptible. Muchos de los más grandes hombres y mujeres de fe pasaron por dificultades extremas. David, por ejemplo, fue perseguido, humillado y atravesó momentos
de gran sufrimiento, pero fue justamente en ese período de dolor que escribió muchos de los salmos que hoy nos enseñan a confiar en Dios, incluso en las tribulaciones. El sufrimiento no nos aleja de Dios, nos acerca. El dolor es una oportunidad para encontrar refugio en Dios, para ser fortalecidos por Él y para experimentar su consuelo de una manera que nunca habríamos experimentado de otra manera. El dolor, entonces, no es un enemigo a evitar. Es un amigo, un maestro que nos lleva a una comprensión más profunda del amor de Dios. El dolor nos enseñará a valorar lo que realmente importa: nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Él y nuestra dependencia de su gracia. Ahora, piensa por un momento. Si estuvieras frente a una situación difícil y salieras corriendo de inmediato, buscando una solución rápida, ¿qué habrías aprendido? ¿Dónde estaría tu fe ahora? El sufrimiento y el dolor pueden ser transformadores, pero necesitas estar dispuesto a caminar por este valle de sombra de muerte con Dios a tu lado, porque como Él prometió, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmos 23:4. Dios nunca nos abandona, incluso cuando el dolor parece insoportable. Este dolor que sientes ahora, querido hermano o hermana, no es en vano. Dios está trabajando en tu vida y Él está más cerca de ti que nunca. Él usa los momentos de dolor para enseñarnos a orar de manera más fervorosa, a confiar más plenamente y a vivir con más gratitud. El dolor tiene un propósito divino y traerá un cambio permanente en tu vida. No durará para siempre, pero la transformación que Dios está realizando en ti, sí. Ahora, te pido de todo corazón que no abandones este video. El mensaje que estás recibiendo no es por casualidad. Has llegado hasta aquí por una razón, porque Dios quiere hablar contigo, quiere tocar tu corazón, quiere enseñarte algo que puede transformar tu vida. Si te rindes ahora, perderás la oportunidad de vivir algo profundo que Dios ha preparado para ti. No es fácil llegar hasta el final, no es fácil enfrentar el dolor, pero es precisamente en eso que Dios va a obrar en tu vida. Así que no cierres los ojos ante este mensaje. No ignores lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento. Quédate hasta el final, absorbe cada palabra y permite que Dios haga la obra que Él comenzó en ti. Si abandonas este video ahora, estarás perdiendo la oportunidad de acercarte más a Dios, de aprender a confiar más en su soberanía y de ser moldeado por Él para algo mayor. Dios está trabajando en ti y Él no quiere que pierdas la oportunidad de experimentar una transformación profunda. Por lo tanto, no te rindas. Mantente firme y sigue mirando, porque hay más que Dios quiere mostrarte. Antes de continuar, quiero hacerte un pedido muy importante. Si has llegado hasta aquí y este mensaje te está tocando, es porque algo poderoso está sucediendo en tu vida. Y quiero invitarte a ser parte de algo aún más grande, algo que impactará profundamente tu camino espiritual. Suscríbete ahora al canal Centinela de la Luz y únete a nosotros en este caminar de fe. ¿Sabías que al suscribirte no solo fortaleces tu conexión con Dios, sino que también te conviertes en parte de una comunidad que busca crecer espiritualmente, entender la palabra de Dios de manera profunda y compartir el amor de Cristo con todos a nuestro alrededor? Al hacer clic en suscribirse, no solo recibirás contenido, sino que estarás haciendo un compromiso con tu crecimiento espiritual. Y lo mejor de todo, al activar las notificaciones, serás avisado cada vez que se publique un nuevo video con enseñanzas que transformarán tu vida de fe. Piensa en esto como un paso de fe. Si realmente quieres seguir a Dios con todo tu corazón, si deseas más sabiduría y más fortaleza para enfrentar las dificultades, suscríbete ahora.
No pierdas la oportunidad de ser parte de una comunidad dedicada a estudiar la palabra de Dios y vivir una fe verdadera. No lo dejes para después. Este es tu momento de dar ese paso decisivo y permitirte ser moldeado por la palabra que transformará tu vida. Haz clic en suscribirse y activa las notificaciones para no perderte nada. Ahora continuemos con lo que Dios ha preparado para ti. 2. El propósito del dolor. La purificación del alma. El dolor muchas veces es uno de los mayores misterios de la vida cristiana. ¿Por qué Dios permite que sus hijos pasen por él? El sufrimiento puede parecernos cruel e incluso sin sentido, pero en realidad lleva consigo un propósito divino profundo. En 1 Pedro 1:7 leemos: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque su fe es mucho más preciosa que el oro mismo. Entonces, cuando su fe permanezca firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Aquí, Pedro nos habla de la purificación de la fe, una purificación que solo es posible a través del sufrimiento. Cuando pasamos por dificultades, nuestra fe es puesta a prueba, y al ser refinados, nuestra confianza en Dios se vuelve más firme e inquebrantable. Es como si Dios estuviera limpiando las impurezas de nuestra alma para que, al final, seamos más puros, más cercanos a Él. El dolor, en este sentido, es como el fuego que refina el oro. El oro, aunque es precioso, necesita pasar por un proceso de purificación para que su verdadera belleza y valor se manifiesten. Así también sucede con nosotros. El dolor revela lo que hay en nuestro corazón y nos permite ver nuestra verdadera dependencia de Dios. Sin embargo, no siempre podemos ver este propósito inmediato cuando estamos en medio del sufrimiento. En esos momentos en los que nos encontramos en un valle de lágrimas, es fácil perder la esperanza y preguntarnos por qué. Pero si miramos con los ojos de la fe, veremos que el dolor nos está preparando para algo mucho mayor. Dios no nos abandona en el sufrimiento. Él usa cada dolor para enseñarnos a confiar más en Él, a depender totalmente de su gracia y a acercarnos a su voluntad. Y aunque en un primer momento el dolor parezca insoportable, en realidad nos está moldeando y preparando para ser testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Si estás pasando por un momento de dolor ahora, quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo, obrando en los bastidores para refinar tu fe. Él está permitiendo que pases por esto porque sabe que eres capaz de resistir y salir más fuerte de esta experiencia. El sufrimiento, en realidad, es una oportunidad para acercarte más a Dios y aprender a confiar en sus planes, incluso cuando no los entendemos completamente. En Romanos 8:28 encontramos una promesa maravillosa y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Incluso cuando parece que todo se derrumba, podemos estar seguros de que Dios está obrando a nuestro favor. Él usa el dolor, las dificultades y los desafíos de la vida para cumplir su propósito en nosotros. Nada, absolutamente nada, es desperdiciado a los ojos de Dios. Por lo tanto, recuerda que el dolor tiene un propósito. No es para destruirnos, sino para transformarnos. Y al entender esto, podemos enfrentar cualquier tribulación con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento, refinando nuestra fe y preparándonos para algo mucho más grande. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, quiero recordarte una vez más la importancia de suscribirte al canal Centinela de la Luz. No lo dejes para después.
no solo estás adquiriendo conocimiento, estás invirtiendo en tu crecimiento espiritual. No pierdas la oportunidad de estar más cerca de Dios con cada video. Suscríbete ahora y comparte este viaje de fe con otros. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si te ha tocado el corazón lo que hemos compartido hasta ahora, quiero que escribas en los comentarios algo que esté en tu corazón, algo relacionado con el tema de hoy, cómo Dios te habla a través del dolor. Escribe en los comentarios: Dios está conmigo en el sufrimiento. Esto no es solo un comentario, es un testimonio, una afirmación de fe que fortalecerá tu caminar espiritual. Al escribir esta frase, te comprometes a reconocer que Dios, incluso en el dolor, nunca nos abandona y que Él está a nuestro lado en cada paso del camino. Ahora, no pierdas esta oportunidad de fortalecer tu fe y también de ayudar a otros. Cuando comentas, no solo te expresas, sino que también compartes con otros la verdad que has aprendido. Este pequeño gesto puede ser un gran apoyo para aquellos que están pasando por el mismo sufrimiento y necesitan escuchar estas palabras de aliento. Continuemos ahora con el estudio de hoy. El ejemplo de Job. Cuando el dolor se convierte en un camino de fe, uno de los ejemplos más poderosos en la Biblia de cómo Dios usa el dolor para hablarnos es la historia de Job. Un hombre justo, temeroso de Dios, pero que en un solo momento perdió todo: su salud, sus bienes e incluso a sus hijos. Pasó por un sufrimiento indescriptible, y lo más impresionante es que no entendió el porqué de todo eso. Job, en su dolor, cuestionó a Dios, pero nunca abandonó su fe. Sabía que Dios estaba en control, incluso cuando no podía entender las razones detrás de su sufrimiento. Job no se rebeló contra Dios ni rechazó su soberanía. Él, en su dolor, mantuvo la esperanza de que Dios todavía tenía un propósito para su vida. En Job 1:21, después de perderlo todo, dice: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor dio, el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor». Estas palabras demuestran la profunda confianza de Job en Dios, incluso en las situaciones más difíciles. Sabía que, independientemente del dolor, Dios seguía siendo soberano sobre todas las cosas. Este es un ejemplo claro de cómo Dios nos habla en el dolor. Muchas veces Él no explica el porqué de nuestros sufrimientos, pero nos llama a confiar en Él, a no desanimarnos. El dolor que Job enfrentó fue, de hecho, un medio para que Dios trabajara en su vida de una manera que nunca hubiera experimentado sin Él. Si estás pasando por un momento de dolor y sientes que Dios está en silencio, recuerda a Job. Incluso cuando no comprendemos completamente el sufrimiento que estamos viviendo, Dios sigue en control. Él no nos abandona. El dolor, en muchos casos, es una invitación para profundizar nuestra confianza en su soberanía, para reconocer que su voluntad es perfecta, aunque no la entendamos. El dolor no es un castigo, sino una oportunidad de acercarnos más a Dios. Es en los momentos más oscuros cuando podemos aprender a confiar más profundamente, a desarrollar una fe más madura. Es en el sufrimiento donde Dios puede moldear nuestro carácter y prepararnos para algo más grande. Por eso, si estás pasando por un dolor, recuerda a Job. Incluso en su angustia, nunca dejó de creer que Dios estaba con él, trabajando en su vida. Y al final, Dios lo restauró, dándole más de lo que tenía antes. Al enfrentar nuestras dificultades, necesitamos recordar que el dolor puede ser un proceso de purificación y preparación. Dios puede estar usando el sufrimiento para moldearnos, para enseñarnos a confiar más en Él y a depender completamente de su gracia. El sufrimiento no es el fin de la historia, sino el medio por el cual Dios nos refina
y nos prepara para el futuro que Él tiene para nosotros. Ahora, antes de continuar, escribe en los comentarios: Dios me enseña a confiar en medio del dolor. Escribe con fe, sabiendo que esta afirmación fortalece tu caminar y bendice a otras personas que también están buscando esperanza. El ejemplo de Pablo. El dolor como herramienta de crecimiento espiritual. Pablo, uno de los más grandes apóstoles del Nuevo Testamento, también experimentó el dolor de maneras profundas e intensas. Su jornada estuvo marcada por persecuciones, prisiones, naufragios y muchos otros sufrimientos, pero lo sorprendente es la manera en que él manejó ese dolor y lo que aprendió de él. En 2 Corintios 12, 7, 9, Pablo comparte una experiencia personal. Habla sobre un aguijón en la carne, un sufrimiento constante que le pidió a Dios que lo removiera. Sin embargo, la respuesta de Dios fue sorprendente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entonces comprendió que su dolor era una oportunidad para que Dios manifestara su poder de una manera única. Dios usó el sufrimiento de Pablo no solo para refinar su fe, sino para mostrarle al mundo que su gracia es suficiente. Al humillarse ante el dolor y reconocer su dependencia de Dios, Pablo experimentó un crecimiento espiritual que jamás habría alcanzado sin ese aguijón en la carne. El dolor, para Pablo, fue una herramienta de transformación. Aprendió que en su debilidad Dios se hacía fuerte. El dolor que sentía no era un castigo, sino una oportunidad para que Dios actuara en su vida de una manera más profunda. Pablo encontró consuelo y fortaleza en el dolor, sabiendo que su dependencia de Dios se volvía más clara con cada desafío que enfrentaba. Si estás pasando por un momento de sufrimiento, recuerda que, al igual que Pablo, el dolor no tiene que verse como una carga demasiado pesada para soportar. Puede ser una oportunidad para que te acerques más a Dios y experimentes su poder de una manera más profunda. El dolor puede enseñarnos a ser humildes y dependientes de Dios, y es en nuestra debilidad donde su fuerza se revela más claramente. Ahora, si abandonas este video, estarás perdiendo una oportunidad preciosa de entender cómo Dios puede transformar tu dolor en algo poderoso. Imagina cuánto puedes aprender sobre cómo crecer espiritualmente, cómo ser más dependiente de Dios y cómo su gracia es suficiente para ti. No dejes pasar este momento sin absorber el mensaje que Dios tiene para ti. El dolor puede ser difícil de enfrentar, pero si te detienes ahora, estarás ignorando la oportunidad de entender el propósito que Dios tiene para tu vida. Si abandonas este video, estarás alejándote de lo que Dios quiere enseñarte en este momento de sufrimiento. No te dejes engañar por el cansancio o las dificultades que estás enfrentando ahora. La respuesta de Dios puede estar exactamente en lo que estás escuchando. Entonces, por favor, no te rindas. La transformación que estás buscando puede estar exactamente en lo que viene a continuación. Dios te está llamando a seguir adelante, a entender que incluso en el dolor, Él puede revelar su propósito mayor para tu vida. 5. El poder del dolor para acercarnos a Dios. Cuando pasamos por dificultades, muchas veces el dolor parece ser un obstáculo entre nosotros y Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que paradójicamente el dolor puede ser la clave para una relación más profunda e íntima con el Señor. Esto puede parecer difícil de entender, pero a lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de personas que, a través del dolor, fueron capaces de acercarse a Dios de una manera única. Jesús, en su vida terrenal, experimentó el dolor de una forma incomparable. La agonía de su crucifixión, el sufrimiento emocional al ver su ciudad rechazar su ministerio y la soledad en el Getsemaní
nos muestran que el dolor no es algo de lo que debamos huir, sino algo con lo que Dios puede trabajar en nuestras vidas. En Hebreos 5:8 leemos que, aunque siendo hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Este versículo revela algo profundo. Incluso Jesús, siendo hijo de Dios, pasó por momentos de dolor para aprender algo más sobre la obediencia al Padre. Su dolor fue una oportunidad de crecer espiritualmente y profundizar su relación con el Padre Celestial. De manera similar, nuestro dolor, aunque difícil y muchas veces insoportable, puede enseñarnos lecciones profundas. A veces no podemos ver el propósito inmediato del sufrimiento, pero al pasarlo con fe y confianza en Dios, podemos comenzar a entender que es a través del dolor que somos moldeados y refinados para ser más como Cristo. En Romanos 5:3-4 Pablo nos enseña: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Este versículo nos da una perspectiva completamente diferente sobre el dolor. En lugar de ver el dolor como algo a evitar, Pablo nos enseña que en realidad es el medio por el cual Dios nos forma. Las tribulaciones, al contrario de lo que muchos piensan, no son el fin del camino, sino parte del proceso por el cual pasamos para alcanzar la madurez espiritual. Muchas veces, a lo largo de nuestras vidas, los momentos más difíciles pueden ser las experiencias más transformadoras. Y es en ese proceso de sufrimiento que Dios se acerca a nosotros de manera más íntima. Cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse, es cuando Dios a menudo revela su presencia de manera más clara, enseñándonos que Él está con nosotros incluso en los momentos más difíciles. El dolor puede llevarnos a orar más fervorosamente, a buscar más la presencia de Dios y a depender completamente de Él. Cuando todo lo que tenemos es Dios, Él se convierte en nuestra única esperanza y refugio. El sufrimiento puede enseñarnos a confiar verdaderamente en el Señor, no solo en sus bendiciones, sino en su soberanía y carácter. En 2 Corintios 1:13-4, Pablo nos recuerda que Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación, para que podamos consolar a los que estén en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Este versículo revela un aspecto fundamental del dolor. No solo es para nuestro crecimiento personal, sino también para que podamos ser usados por Dios para ayudar a otros. El sufrimiento nos hace más sensibles a las necesidades de los demás, y a través de nuestro propio dolor, podemos ministrar y consolar a aquellos que están pasando por situaciones similares. Este ciclo de dolor, consuelo y servicio no es un proceso fácil, pero es a través de él que aprendemos a reflejar el amor y la compasión de Cristo en un mundo necesitado. A medida que pasamos por nuestras propias dificultades, podemos comenzar a ver cómo Dios usa esas experiencias para capacitarnos para ayudar y apoyar a otros de una manera que no sería posible de otro modo. Es importante también entender que Dios no causa nuestro dolor, pero Él usa las circunstancias de la vida para transformarnos. El dolor puede ser el medio por el cual Él nos moldea y nos prepara para cumplir su propósito más grande para nuestras vidas. Dios puede no ser el causante del sufrimiento, pero Él es el único que puede traer redención y transformación a través de Él. Ahora, si optas por dejar de ver este video en este momento, estarás cerrando la puerta a una comprensión más profunda sobre cómo el dolor puede ser usado por Dios para transformar tu vida. No te rindas ahora, porque lo que sigue puede ser la clave para entender cómo tus propias dificultades pueden convertirse en oportunidades de crecimiento espiritual. Al abandonar este video,
estarás perdiendo la oportunidad de descubrir un nuevo camino para acercarte a Dios y permitir que Él trabaje en tu vida de maneras poderosas. 6. ¿Cómo el dolor nos prepara para el propósito de Dios? Antes de comenzar, quiero pedirte que dejes tu like en el video. Esto ayuda a que nuestro canal crezca y difunda este poderoso mensaje a más personas. Tu like no es solo un clic, es un paso para llevar la palabra de Dios aún más lejos. Si crees que este mensaje puede ayudar a alguien, deja tu like ahora y comparte este video con tus amigos. Ahora continuemos con la reflexión sobre cómo el dolor nos prepara para el propósito de Dios. Muchas veces, al enfrentar las dificultades de la vida, nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué quiere Dios de mí con todo esto? La respuesta no siempre es clara, pero una cosa es cierta. El dolor es un proceso de preparación para algo más grande que Dios tiene para nosotros. El dolor no es una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una señal de que Él nos está preparando para algo grandioso. En 1 Pedro 5:10 encontramos un versículo poderoso que nos habla sobre el propósito del dolor en la vida del cristiano. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo os llamó a su eterna gloria, después de haber padecido un poco, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Este versículo nos muestra que a pesar del sufrimiento, Dios tiene un propósito divino en nuestras vidas. Él nos está moldeando, fortaleciendo y preparando para el futuro que Él ya ha planeado. En otras palabras, el dolor tiene un propósito redentor. No es algo que sucede por casualidad, sino una herramienta que Dios usa para perfeccionarnos. Cuando pasamos por tiempos difíciles, Dios nos usa para hacernos más semejantes a Cristo. El dolor nos enseña a depender más de Dios, a confiar más en Él y a entregarnos completamente a su plan para nuestras vidas. A lo largo de nuestro caminar con Dios, podemos darnos cuenta de que el dolor es una invitación a una relación más profunda con Él. Dios, en su infinita sabiduría, sabe exactamente lo que necesitamos para crecer espiritualmente. A veces, Él permite que pasemos por momentos de sufrimiento porque Él ve algo en nosotros que aún no hemos desarrollado por completo. El dolor, por más doloroso que sea, puede ser la clave para desbloquear los potenciales que Dios ha puesto dentro de nosotros. Nos transforma, nos purifica y nos prepara para cumplir los planes que Él tiene para nosotros. Recuerda que Jesús, en su vida terrenal, también pasó por un proceso de preparación a través del sufrimiento. Su ministerio estuvo marcado por dolores físicos y emocionales, y su misión culminó con su muerte en la cruz. Sin embargo, ese sufrimiento no fue en vano. A través de su dolor, Él trajo salvación para toda la humanidad. Así como Jesús fue perfeccionado y preparado para cumplir su misión, nosotros también pasamos por procesos de purificación y fortalecimiento para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. En Romanos 8:28, Pablo nos asegura que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Incluso en las situaciones más difíciles, podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestra vida para un bien mayor. El dolor, por lo tanto, no es un obstáculo, sino un trampolín que nos impulsa hacia el propósito divino. Este entendimiento cambia nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. En lugar de ver el dolor como un castigo o como algo sin sentido, podemos verlo como un proceso necesario para prepararnos para algo mayor. Cada momento de dolor, cada lucha que enfrentamos, nos está moldeando y transformando para que podamos ser más efectivos en la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Si te has sentido desanimado en medio del sufrimiento, te animo a ver esto con una nueva perspectiva.
En lugar de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto?, pregúntate, ¿qué está enseñándome Dios en este momento? Él está usando cada circunstancia para moldearte, fortalecerte y prepararte para lo que Él tiene para ti. No temas al dolor, porque es una herramienta que Dios está usando para tu bien. Ahora, antes de terminar, quiero que sigas con la expectativa de lo que viene a continuación. El próximo bloque revelará algo aún más profundo sobre cómo Dios puede usar el dolor para cumplir sus planes en nuestras vidas. No querrás perderte lo que viene, porque lo que sigue te sorprenderá y te dará una nueva visión sobre el propósito divino en medio del sufrimiento. No salgas de este video ahora, porque lo mejor aún está por venir. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal, Centinela de la Luz. Al suscribirte, te conectas aún más con el propósito de Dios y con los mensajes transformadores que compartimos aquí. No es solo una suscripción, es un paso para fortalecer tu fe, crecer espiritualmente y tener acceso a contenidos que pueden cambiar tu vida. Al activar la campanita serás notificado cada vez que publiquemos nuevos videos llenos de enseñanzas para ayudarte en tu caminar con Cristo. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte nada. Suscríbete y sé parte de este viaje de fe con nosotros. Ahora continuemos con la reflexión. 7. El poder de encontrar propósito en el dolor. El dolor tiene el poder de revelar en nosotros lo que tal vez ni siquiera sabíamos que existía. Muchas veces nos sentimos como si el dolor fuera un fin, como si fuera algo que no puede superarse. Pero la verdad es que en el reino de Dios, el dolor puede convertirse en un punto de partida para algo mayor y más glorioso. Cuando nos entregamos al Señor en nuestros momentos de dolor, Él transforma esa experiencia en un viaje de crecimiento y madurez espiritual. En el Evangelio de Mateo 11, 28, 30, Jesús nos hace una invitación profunda. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Este versículo revela un principio muy importante. El dolor, el cansancio y el sufrimiento no son para que los cargues solo. Jesús nos llama a acercarnos a Él para darnos descanso, no solo físico, sino espiritual. Él nos ofrece un nuevo camino, donde el dolor no tiene el último control sobre nosotros, sino que se usa para enseñarnos algo poderoso. Cuando pasamos por momentos difíciles, es fácil caer en la trampa de pensar que estamos siendo castigados. Sin embargo, el dolor puede ser una herramienta de Dios para fortalecernos, enseñarnos y ayudarnos a crecer en fe y comprensión. El sufrimiento muchas veces nos lleva a una conexión más profunda con Dios, pues es en nuestros momentos de vulnerabilidad cuando somos más propensos a buscar su presencia y guía. El dolor nos enseña a confiar en Dios de una manera que la prosperidad y el éxito nunca podrían hacer. En los momentos de dificultad, nos vemos obligados a entregar nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. En Filipenses 4, 6, 7, las Escrituras nos orientan. No se preocupen por nada. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando entregamos nuestros dolores a Dios, Él nos da una paz que sobrepasa nuestra comprensión, algo que solo Él puede ofrecer. Es en este lugar de entrega donde el dolor se transforma. El sufrimiento no desaparece de inmediato, pero adquiere un nuevo significado.
en lugar de ser algo destructivo, se convierte en un instrumento que Dios usa para llevarnos a un lugar más alto, donde podemos experimentar su consuelo y su presencia de una manera más íntima. El dolor nos enseña a depender de Dios, y a medida que crecemos en la fe, también crecemos en gratitud y confianza en Él. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo nos recuerda: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que podamos consolar a los que estén en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Esto significa que, en nuestro sufrimiento, Dios nos prepara no solo para una sanación personal, sino para ser instrumentos de sanación para los demás. Al pasar por el dolor y recibir el consuelo de Dios, estamos equipados para ayudar a otros que enfrentan dificultades similares. El dolor también nos enseña sobre la importancia de confiar en el tiempo de Dios. En Isaías 55, 8, 9, el Señor dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Muchas veces queremos que el dolor cese de inmediato, pero Dios, en su sabiduría, sabe lo que es mejor para nosotros en el momento adecuado. Lo que vemos como sufrimiento puede ser la preparación para una bendición mayor. Cuando confiamos en los planes de Dios, entendemos que Él nunca nos abandona y que todo tiene un propósito. Además, el dolor nos hace recordar la esperanza eterna que tenemos en Cristo. El sufrimiento, aunque doloroso, es temporal, pero la gloria que nos espera en Cristo es eterna. En Romanos 8:18, Pablo nos escribe: Porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Este versículo nos da una perspectiva celestial sobre el sufrimiento. Lo que estamos pasando aquí y ahora no se compara con la recompensa eterna que Dios nos prometió. El dolor nos prepara para un futuro glorioso que va más allá de cualquier sufrimiento temporal. Ahora, quiero que dejes tu comentario abajo. ¿Cómo has experimentado el dolor en tu vida? ¿Qué lecciones Dios te ha enseñado durante los momentos difíciles? Quiero escuchar tu experiencia, porque creo que tu testimonio puede ser una bendición para muchas personas. Escribe en los comentarios, comparte tu historia y conéctate con otros que están en el mismo camino de fe. Espero ansioso ver tus comentarios y recuerda que lo que escribiste puede ser el punto de cambio para alguien que también está pasando por un momento difícil. Antes de comenzar, quiero pedirte que le des like a este video. Tu me gusta es una forma poderosa de apoyar nuestro trabajo y difundir la palabra de Dios. Cada vez que haces clic en el botón me gusta, ayudas a que más personas lleguen a este contenido que puede ser transformador en sus vidas. Si crees que este video puede ayudar a alguien, no dudes en compartirlo también. Vamos a difundir juntos la luz de Cristo. Ahora, continuemos. 8. El dolor como el fuego refinador de Dios. El sufrimiento, muchas veces, se compara con el fuego. Un fuego que purifica, que refina, que trae a la superficie lo mejor de nosotros mismos, aunque en su intensidad nos cause dolor. Pero, si lo miramos desde una perspectiva espiritual, el dolor se convierte en una herramienta divina usada para refinar nuestra fe y carácter. En 1 Pedro 1, 6, 7 leemos: En esto os regocijáis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que,
Una vez comprobada la calidad de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro perecedero, aunque probado por fuego, redunde en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El fuego, en el contexto bíblico, es un símbolo de purificación. El oro, antes de convertirse en una joya preciosa, pasa por un proceso de calentamiento intenso. Durante este proceso, las impurezas suben a la superficie y son eliminadas, dejando atrás una sustancia más pura y más valiosa. De la misma manera, Dios usa el fuego de nuestras pruebas para purificar nuestra fe y fortalecer nuestro carácter. Él nos moldea, no por la facilidad, sino por la adversidad. El dolor, por lo tanto, no es una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una forma en que Él nos prepara para algo más grande. El sufrimiento, aunque difícil de soportar, tiene un propósito divino, porque nos hace más semejantes a Cristo. Cuando pasamos por momentos de prueba, debemos recordar que estamos siendo moldeados, refinados, para reflejar la gloria de Dios de una manera más pura. Y este proceso, por más doloroso que sea, nos lleva a una forma de cristianismo más profunda y auténtica. En Romanos 5:3-5, Pablo dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. La perseverancia, carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El dolor genera perseverancia, y esa perseverancia genera carácter. Y el carácter, a su vez, nos lleva a una esperanza que no falla. El sufrimiento, por lo tanto, no es un fin en sí mismo, sino el comienzo de un proceso que nos transforma y nos prepara para la eternidad con Cristo. Pero ¿por qué entonces debemos regocijarnos en las dificultades? Porque sabemos que Dios, en su infinita sabiduría, está usando cada desafío para llevarnos a un nivel más profundo de fe y confianza en Él. Como Pablo afirma, la tribulación produce perseverancia, y a través de esa perseverancia, Dios nos transforma. En lugar de ver el dolor como un obstáculo, debemos verlo como una oportunidad de crecimiento espiritual. El dolor también nos enseña la importancia de depender completamente de Dios. Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse y las fuerzas humanas ya no son suficientes, es cuando realmente aprendemos a confiar en Dios. En 2 Corintios 12:9-10, Pablo comparte una experiencia personal en la que Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad». Pablo luego concluye: «Con mucho gusto, por lo tanto, me gloriaré en mis debilidades, para que en mí habite el poder de Cristo». En nuestras debilidades, Dios se hace más evidente. Él nos sostiene cuando ya no podemos sostenernos a nosotros mismos. Cuando nos sentimos quebrantados e impotentes, es cuando su poder se hace más real en nuestra vida. Por lo tanto, el dolor, lejos de ser algo que debamos temer, es una oportunidad para experimentar el poder de Dios de una manera más profunda. Y hay algo más: el dolor tiene el poder de acercarnos a Cristo. Cuando pasamos por dificultades, tenemos la oportunidad de identificarnos con el sufrimiento de Jesús. Él, que pasó por el dolor más intenso al ser crucificado, entiende perfectamente lo que estamos viviendo. Él no es un Dios distante, sino un Dios que experimentó el dolor y el sufrimiento. Y por eso, Él puede consolarnos y darnos fuerza para soportar nuestras propias aflicciones. En Hebreos 4:15-16 leemos: «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino alguien que, como nosotros, en todo fue tentado, pero sin pecado. Acerquémonos, por tanto, con confianza al trono de la gracia,
para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús, al sufrir, pasó por todo lo que nosotros pasamos, y Él es nuestro intercesor ante Dios, capaz de ayudarnos en todo momento de dolor. Finalmente, debemos recordar que el dolor tiene un fin. Aunque el sufrimiento puede durar un tiempo, no dura para siempre. El mismo Jesús nos prometió que, después del dolor, vendría la alegría. En Juan 16:20, Él dijo: «De cierto, de cierto, os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Vosotros, empero, os lamentaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría». El dolor es temporal, pero la gloria que vendrá es eterna. Y cuando el dolor termine, la alegría que experimentaremos en Cristo será algo indescriptible. Ahora quiero saber de ti. ¿Cómo has experimentado el refinamiento de Dios en tu vida? ¿Qué cambios has percibido en tu fe y carácter durante tus momentos de sufrimiento? Deja tu comentario abajo y comparte tu historia. Tu experiencia puede ser la luz que ilumina el camino de alguien. En los próximos bloques vamos a revelar algo aún más profundo y transformador. No te lo pierdas, porque lo que está por venir será algo revelador, algo que puede cambiar completamente la forma en que ves el dolor y el sufrimiento. Mantente atento y continúa con nosotros en este viaje de fe y crecimiento. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal Centinela de la Luz. Al suscribirte, estarás fortaleciendo tu caminar en la fe, recibiendo contenido que puede transformar tu vida espiritual y ayudarte a crecer en tu relación con Dios. Con cada video tendrás la oportunidad de profundizar tu comprensión de la palabra y aplicar las enseñanzas de manera práctica en tu vida diaria. No olvides activar las notificaciones para que nunca pierdas una actualización. Ahora continuemos con nuestro estudio. 9. El propósito divino detrás del sufrimiento. El dolor y el sufrimiento han sido temas centrales en el caminar cristiano desde los primeros tiempos. En un mundo roto y caído, el dolor parece inevitable. Todos enfrentamos momentos difíciles, pero es importante entender que, según la perspectiva bíblica, el sufrimiento no es sin propósito. Dios, en su soberanía, usa el sufrimiento de maneras que a menudo no comprendemos de inmediato. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito claro. En Romanos 8:28 encontramos una promesa poderosa. Sabemos que todas las cosas contribuyen juntamente para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Este pasaje nos asegura que, independientemente de lo que enfrentemos, Dios usa incluso las situaciones más difíciles para cumplir sus planes en nuestras vidas. El sufrimiento, cuando se entiende correctamente, puede ser una herramienta poderosa de transformación. El dolor puede enseñarnos lecciones que de otro modo no aprenderíamos. Dios, en su infinita sabiduría, permite que pasemos por dificultades para purificarnos, para acercarnos más a Él y para hacernos más parecidos a Cristo. El mismo Jesús, durante su vida en la tierra, no estuvo exento de sufrimiento. En Isaías 53:3 se le describe como el hombre de dolores y experimentado en el sufrimiento. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió para que pudiéramos ser redimidos. El sufrimiento también es una manera en la que Dios nos prepara para algo más grande. En Santiago 1:2-4 leemos: Hermanos míos, tened por motivo de toda alegría el pasar por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, una vez confirmada, produce perseverancia. Y la perseverancia debe tener una acción completa, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte cosa alguna. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y desarrollar perseverancia.
Estas cualidades son esenciales para nuestro caminar espiritual. Además, el sufrimiento puede ser un medio por el cual Dios nos hace más sensibles a las necesidades de los demás. Al pasar por dificultades, desarrollamos empatía y comprensión hacia aquellos que también están sufriendo. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que estén en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. A través de nuestras propias luchas, Dios nos capacita para ser una fuente de consuelo para los demás. El sufrimiento no es, por lo tanto, una señal de que Dios nos ha abandonado o de que Él está enojado con nosotros. Al contrario, es una oportunidad para experimentar la presencia de Dios de una manera más íntima. Cuando enfrentamos dificultades, tenemos la oportunidad de confiar más profundamente en Dios y experimentar su fidelidad de maneras nuevas y profundas. En Filipenses 3:10, Pablo expresa su deseo de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, y la participación en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Para Pablo, el sufrimiento no era algo que debía evitarse, sino una oportunidad para identificarse más profundamente con Cristo. Cuando comprendemos que el sufrimiento tiene un propósito divino, nuestra perspectiva cambia. En lugar de ser consumidos por la desesperación, comenzamos a ver las dificultades como una oportunidad de crecimiento y de mayor dependencia de Dios. Esto no significa que el sufrimiento sea fácil o agradable, pero significa que no es en vano. Dios usa cada momento de dolor para moldearnos, para hacernos más semejantes a su Hijo y para prepararnos para la obra que Él tiene para nosotros. Ahora te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Qué áreas de sufrimiento estás enfrentando? ¿Cómo puedes ver estas dificultades como una oportunidad para crecer en tu fe y confianza en Dios? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Tu reflexión puede ser un testimonio poderoso para otros que están enfrentando desafíos similares. En los próximos bloques exploraremos más profundamente cómo podemos aprender a lidiar con el sufrimiento y cómo este puede ser un medio de crecimiento espiritual. Quédate con nosotros y no te pierdas lo que está por venir. La revelación que está por venir puede cambiar tu vida. 10. La superación del sufrimiento a través de la fe. El dolor, por intenso que sea, nunca será el final de la historia para el cristiano. En lugar de eso, se convierte en un campo fértil donde la fe puede crecer y florecer. La superación del sufrimiento no llega mediante una huida del dolor, sino a través de la transformación de nuestra perspectiva ante él. La fe, en este proceso, juega un papel crucial, pues es por medio de la fe que encontramos la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. En Hebreos 11 se nos presentan ejemplos de fe que atravesaron momentos de sufrimiento y dificultad. La lista de héroes de la fe incluye hombres y mujeres que enfrentaron prisiones, persecuciones e incluso la muerte, pero que, a través de su fe en Dios, superaron las adversidades. En lugar de entregarse al desespero, mantuvieron sus ojos fijos en las promesas de Dios. El autor de Hebreos nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Este es el tipo de fe que permite al cristiano superar el sufrimiento. La fe verdadera no es la que ignora el dolor, sino la que encuentra fuerzas en medio del dolor. Es la fe que, aun frente a las peores circunstancias, logra mirar más allá del presente y confiar en que Dios tiene un propósito para todo.
Aunque no comprendamos el motivo del sufrimiento en ese momento, podemos confiar en que Él está con nosotros y que nos guiará hacia un futuro lleno de esperanza. La Biblia nos enseña que Dios nunca nos deja solos en el sufrimiento. En Isaías 41:10, Dios promete: no temas, porque yo estoy contigo. No te asombres, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo, y te sostengo con la diestra de mi justicia. Estas palabras son un recordatorio de que, incluso en medio de las tormentas de la vida, Dios está con nosotros. Él no solo nos acompaña, sino que también nos fortalece y nos sostiene. Jesús, durante su vida en la tierra, dio el ejemplo perfecto de cómo confiar en el Padre, incluso en medio del sufrimiento. En Getsemaní oró con angustia, pidiendo a Dios que, si fuera posible, apartara el cáliz del sufrimiento de él. Sin embargo, su última oración fue: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Incluso frente al dolor inminente, Jesús confió completamente en el plan del Padre, sabiendo que, a través de su sufrimiento, la humanidad sería redimida. El apóstol Pablo también nos enseña sobre la superación del sufrimiento. Él escribió en 2 Corintios 12:9, cuando estaba enfrentando una espina en la carne: mi gracia te basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprendió que la debilidad y el dolor no son algo que debamos temer, sino algo que puede ser usado por Dios para manifestar su poder. Él entendió que cuando nos entregamos completamente a Dios, Él usa nuestras dificultades para moldearnos y fortalecernos. Nuestro sufrimiento, entonces, puede convertirse en una oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios, de maneras que no serían posibles en tiempos de tranquilidad. El dolor, por más difícil que sea, tiene la capacidad de hacernos más humildes y dependientes de Dios. Es en este lugar de vulnerabilidad donde el poder de Dios es más evidente, pues Él se revela como aquel que nos sostiene, nos fortalece y nos guía a través de la tormenta. La superación del sufrimiento es un proceso continuo que requiere paciencia y perseverancia. En Romanos 5:3-5, Pablo nos enseña: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad de crecer en paciencia, en carácter y en esperanza. La fe no es una fe que ignora el dolor, sino una fe que es capaz de mirar más allá del dolor y ver la mano de Dios sosteniéndonos. Es la fe que reconoce que incluso en nuestros momentos más bajos, Dios está presente y trabajando en nuestras vidas. Cuando abrazamos esta fe, encontramos la fuerza para continuar, sabiendo que, al final, la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Ahora, reflexiona sobre las situaciones de sufrimiento que has estado enfrentando. ¿Cómo puedes aplicar esta fe transformadora en tu vida? ¿Cómo puedes confiar más profundamente en Dios en medio del dolor? Comparte tus pensamientos en los comentarios, ya que tu viaje puede ser una fuente de aliento para otros. Llegamos al final de este video y quiero felicitarte de corazón. No es todos los días que encontramos a alguien con la determinación de llegar hasta el final de una reflexión como esta. Tú, mi querido hermano, mi querida hermana, has hecho algo especial. Muy pocas personas tienen la paciencia, la fe y el compromiso para continuar hasta el final. Eso te convierte en alguien diferente, alguien que está buscando algo más profundo, más verdadero, algo que va más allá de lo común. Y es por eso que debes sentirte especial, porque al llegar hasta aquí no solo has visto un video, sino que has embarcado en un viaje de crecimiento espiritual. Ahora,
quiero pedirte algo. Comenta abajo la siguiente frase para mostrarme que llegaste hasta el final y que estás comprometido con tu caminar de fe. Persisto, porque mi fe es más fuerte que mi dolor. Al escribir esta frase, estarás expresando tu compromiso con lo que acabas de aprender y también ayudando a difundir este mensaje a otras personas que lo necesitan. Cada comentario es una semilla que plantas en el corazón de alguien y al compartirlo permites que más vidas sean tocadas por la palabra de Dios. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo te sentirías si perdieras la oportunidad de seguir cada nuevo video que preparamos con tanto cariño para ti? No suscribirse a este canal es como recibir un regalo y decidir no abrirlo. La suscripción no es solo un clic. Es la llave para un constante abastecimiento espiritual. Es un compromiso con tu propio crecimiento, con tu búsqueda de la verdad y de la luz divina. Imagina por un momento que has encontrado un río que brota agua fresca y purificada y, en lugar de beber de la fuente, decides ignorarlo. No suscribirse al canal es como desperdiciar la oportunidad de beber de la fuente que Dios ha preparado para ti. Pero si te suscribes, estarás diciendo: elijo la verdad, elijo crecer, elijo caminar al lado de la luz. Y cuando te suscribes, eres parte de algo más grande, una comunidad de personas que también buscan la paz, la sabiduría y el amor de Dios. Ahora, si aún no te has suscrito, piensa en esto. Ya llegaste al final de este video. Has escuchado el mensaje y sentido el peso de cada palabra. No permitas que la oportunidad de continuar este viaje de fe se escape. Suscríbete ahora y permite que esta luz siga brillando sobre tu vida. Quien no se suscribe, en realidad está dejando atrás una oportunidad única de ser parte de algo que, créeme, transformará tu vida. Compartir este video es algo que debes hacer no por obligación, sino por amor. Al compartirlo, no solo estás enviando un enlace, sino que estás abriendo puertas de transformación en la vida de otros. Al compartirlo, te conviertes en un instrumento de Dios para difundir su luz. Imagina que, a través de un simple gesto, puedes tocar vidas que quizás estaban buscando una palabra de aliento, un mensaje de fe. Tienes el poder de hacer la diferencia en la vida de alguien, y eso es algo incalculable. Por eso, te pido, comparte este video con tus amigos, con tu familia, con todos los que conoces y que necesitan esta reflexión. Al hacerlo, no solo estarás cumpliendo tu papel como cristiano, sino también expandiendo el reino de Dios a donde quiera que vayas. Sé la luz que el mundo necesita. Y antes de que cierres el video, te pido que te quedes unos minutos más. Respira profundo y permítete vivir este momento de conexión con Dios. Experimenta la paz que la música trae y entrégate a la reflexión silenciosa. Dedica algunos segundos para agradecer al Señor por este día, por todo lo que Él ha hecho, por ti, por sus misericordias que se renuevan cada mañana. No pauses este video ahora, no interrumpas esta conexión. Deja que el Señor hable contigo en silencio, permitiendo que su presencia se manifieste de manera poderosa mientras experimentas su paz. Al final, no estás viendo este video por casualidad. Dios preparó este momento, y ahora que llegaste hasta el final, Él quiere guiarte más profundo, más cerca de Él. Así que no permitas que el momento termine de forma abrupta. Permítete vivir esta experiencia de alabanza y reflexión en total entrega. Muchas gracias por llegar hasta el final. Eres una bendición y tu caminar de fe será cada vez más fuerte. Yo estaré aquí, siempre listo para compartir más palabras de vida contigo. Que la paz de Cristo esté contigo, ahora y para siempre.